Hablaremos a continuación de las leyes de Newton. Isaac Newton fue un científico británico que estableció las bases de la mecánica en el siglo XVII. Como parte de lo anterior, formuló las leyes básicas de la dinámica, conocidas como las leyes de Newton, que pasaremos a describir a continuación. Primera ley de Newton, ley de la inercia. Su enunciado dice que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Dicho de otra manera, a menos que exista una fuerza neta actuando sobre el cuerpo, éste permanecerá en reposo o continuará moviéndose en forma rectilínea uniforme. Es decir, que la materia siempre se resiste a que se le cambie su condición de reposo o su velocidad. Esta propiedad se conoce como inercia. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza. Su enunciado dice que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Dicho de otra manera, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, la aceleración que experimentará el cuerpo es proporcional a la fuerza y tendrá su misma dirección y sentido. Esto se expresa matemáticamente con la conocida fórmula fuerza igual masa por aceleración. Con esta expresión se obtiene la magnitud vectorial fuerza a partir del producto del escalar masa por la magnitud vectorial aceleración. Como se mencionó anteriormente, las unidades de la fuerza son el newton, equivalente a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Su enunciado dice que cuando el cuerpo A ejerce una fuerza F sobre el cuerpo B, también el cuerpo B ejercerá una fuerza F sobre el cuerpo A. Dichas fuerzas son iguales en módulo y en dirección, pero tendrán sentidos opuestos. Para entender esto, veremos el ejemplo del automóvil simultáneamente desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, cuando el automóvil está siendo empujado, se está ejerciendo sobre el mismo una fuerza horizontal de módulo F y sentido este a oeste. Por otro lado, cuando la persona empuja el automóvil, se está ejerciendo sobre la persona una fuerza horizontal de módulo F y sentido oeste a este. El término acción y reacción asume que una de estas fuerzas es resultado de un acto intencional. En nuestro ejemplo, la fuerza de acción sería la realizada por el hombre sobre el auto. Pero esto es simplemente una convención, ya que ninguna fuerza es de acción o reacción por sí misma. Este análisis vale para todas las fuerzas que quisiéramos analizar dentro de nuestro sistema físico. En particular, si llamamos al peso fuerza de acción, existe una fuerza de reacción en el centro de la Tierra, ya que esta fuerza deriva de la atracción de estos dos cuerpos. Esta fuerza tiene idéntico módulo, dirección y sentido opuesto a la fuerza del peso. Está aplicada en el centro de gravedad de la Tierra, que es aproximadamente el centro geométrico del planeta. Es importante aclarar que estas fuerzas de acción y reacción, si bien son opuestas, actúan sobre diferentes cuerpos, es decir, que jamás se anulan, sino que tienen diferentes efectos dependiendo de las características y condiciones de cada uno de estos cuerpos. Esto significa, en definitiva, que toda fuerza en la naturaleza es producto de la interacción de dos cuerpos, es decir, que no existe en la naturaleza una fuerza aislada, sino que siempre ocurren de a pares de acción y reacción.